primero que nada, agradecer a quienes nos acompañan, a los doctores, mis lectores en ese trabajo. Y bueno, el título de este trabajo que voy a presentarles el día de hoy es del Cuchcabal Cochoa a la subdelegación de los beneficios altos, pueblos, territorio y frontera en el oriente de Yucatán, 1527-1812. Por el título, pues creo que ya desde ahí se nota que es un trabajo de larga duración, ¿no? Es un trabajo que se ha intentado al menos hacer de carácter interdisciplinario. No sé si lo he logrado, pero al menos creo haberlo intentado, ¿no? Y bueno, es un trabajo que está bueno, es un trabajo que consta primero de una introducción, donde hago el planteamiento del problema, las preguntas, estado de la cuestión, y bueno, donde inicio haciendo mención que en parte este trabajo se origina porque hubo como, cuando empecé a revisar trabajos sobre la zona, pues me di cuenta que eh, había como una escasez de trabajos enfocados en el periodo colonial para esta zona, ¿no? Entonces me di cuenta que principalmente los trabajos de esa área se centraban en el periodo de la Guerra de Castas, siglo XIX, pero se dejaba de lado eh, todo el periodo colonial, ¿no? Entonces, algunos de los trabajos que se han elaborado sobre esa zona están relacionados, no, perdón, se centran principalmente en una región de emancipación eh, que fue el área pues, de refugio donde a lo largo del periodo colonial los mayas libres, huidos o gentiles se establecieron, ¿no? Huyendo de las cargas tributarias, de pagos de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esos trabajos se han centrado en esta área desde esa perspectiva. Y en este trabajo, no, bueno, yo quise como complementar un poco también viendo qué pasaba un poco más en los pueblos cerca de los límites del dominio colonial. Entonces, así fue como surgió este tema, ¿no? Hablar un poquito de qué pasaba en esa zona de frontera y un poco indagar acerca de las dinámicas fronterizas en esa zona, ¿no? Entonces, el concepto de frontera que yo retomo es el de Jan de Vos, un concepto acerca de una frontera abierta, una frontera dinámica, en donde había una banda ancha, móvil, y que era un espacio donde, pues digamos que se había declarado como un espacio vacío, donde que podía ser invadido, ¿no? Por las diferentes coronas, ¿no? Entonces, eh, igual siguiendo un poco la recomendación de Jan de Vos, él decía que para el estudio de la frontera, de las fronteras sureste, era recomendable que el principal protagonista fuera el campesino, ¿no? En este caso el campesino maya yucateco, que es finalmente pues quien ha ocupado estos espacios desde época prehispánica a lo largo de la colonia y todavía lo sigue ocupando, ¿no? Hasta la actualidad. Pues hay una permanencia en ese sentido y otros actores como españoles, mulatos, mestizos, colonos, pues fueron integrando, ¿no? A través del tiempo. Entonces, un poquito por allá va la cosa. Y con respecto a las fuentes, bueno, sí, desde luego se consultaron diversos repositorios, tanto en línea como físicos, aquí en Mérida,
como el AJAI, el AGEI, algunas cosas del AGN, algunas cosillas que encontré por ahí de la British Library y bueno, también algunos mapas también, sí, cartografía histórica, ¿no? Que está, que se puede encontrar y acceder fácilmente en línea. Y bueno, intenté con este trabajo mezclar también un poquito de arqueología, dada mi formación de arqueólogo, y algunas cosillas por ahí de antropología, ¿no? Entonces, no quise solamente sustentar este trabajo únicamente en archivos, sino también fui a campo, vi monumentos, hablé con personas que me hablaron de su entorno y entonces fue así como pude cruzar mucha de esta información, ¿no? La documentación histórica, los remanentes materiales, y eso me llevó a poder identificar cosas un poco más específicas que quizá desde la documentación únicamente no hubiese podido lograr. Por ejemplo, esta trinchera que fue reportada por la doctora Fryer hace algún tiempo, y de la cual sabíamos como que muy poco, pues ya al revisar los archivos, pues nos dimos cuenta que quiénes están participando en su defensa y cómo es un poco la organización de milicias para ese tiempo, ¿no? Entonces, como un poquito se intentó hacer eso. Este es otro ejemplo nada más sobre un obraje de añil que está muy cerquita de Tijosuco y que se llamaba Tzitz. Perteneció a un subdelegado, José Joaquín de Torres, y pues bueno, afortunadamente pues pudimos ir uniendo todos esos cabos, ¿no? Pues para complementar más la información, ¿no? Este es el espacio que yo estudié. Toda la zona que se ve en amarillo es más o menos como la zona donde encontré interacciones, ¿no? Muy fuertes entre mi área de estudio, que está entre lo verde, bueno, la parte como verdecita, entre la línea verde y entre Valladolid más o menos, como en esa zona. Pude ir como hilando un poco acerca de las relaciones, perdón, que habían en esta zona, relaciones interétnicas que se dieron entre mayas de los pueblos de indios, mayas libres, huidos, gentiles que habían en esta zona y la importancia de esta zona en el periodo colonial como una zona, una región que, dadas sus características ambientales, físicas, fue conocida por ser muy fértil, ¿no? Al menos eso es lo que yo pude encontrar. Y a partir de eso, en momentos de escasez donde lugares como Valladolid u otras zonas de esa jurisdicción necesitaron granos, etcétera, pues Beneficios Altos pudo enviárselos, ¿no? La otra zona que también guarda mucha relación es con Bacalar. Y lo mismo también, siempre encontré referencias acerca de el envío de maíz, de granos, de cerdos, ganado vacuno, etcétera, ¿no? Y otros recursos que también encontré que se estaban dando en esa zona, pero se exportaban hacia, bueno, se mandaban primero hacia Mérida y luego eran enviados a Campeche y luego a otros puntos del virreinato, ¿no? Ok, lo que les mencionaba hace un momento de los repositorios que se consultaron y bueno, también destacar la importancia de las obras publicadas
ya algunas bastante tiempo, otras más recientes, pero que fueron pues un gran alivio, sobre todo en los tiempos de pandemia que me tocó a mí, al menos trabajo de campo, ¿no? Y archivo. Ok, y bueno, entonces empiezo con el capítulo 1, que viene desglosado, porque, bueno, de esta manera, porque yo quería saber en un principio cómo fue que se originó esta frontera, ¿no? ¿Cuál fue el origen de todo esto? Y entonces sabía que tenía que irme un poco más para atrás antes de que llegaran los españoles, qué estaba pasando en esa zona en la época prehispánica, ¿no? Y a partir de ahí, ver ese origen y cuál fue su desarrollo, ¿no? Entonces, hago un breve repaso a cómo se dio el descubrimiento y conquista de esa zona, lo que estaba pasando en el Cuchcabal Cochoa en ese momento, y una vez que se da la conquista, pues también, y luego viene las congregaciones, pues fui viendo cómo se fue delineando un poco, ¿no? Esa zona y cómo la misma frontera va surgiendo, ¿no? A partir de elementos como el establecimiento de encomiendas, a partir de algunas guardianías que se van haciendo en esa zona, eh, y bueno, relaciones relaciones que se van tejiendo en torno a esa jurisdicción y el dominio colonial, ¿no? Luego tenemos el capítulo 2, en el cual me centro más que nada en el aspecto religioso, ¿no? La importancia de la religión en esa zona y de cómo, pues al momento de ir instalando primero guardianías, luego, bueno, también es secularizada esa guardianía y se llega el clero secular para entonces ir subdividiendo más parroquias y más parroquias, y entonces de una parroquia pasaron a 5, y luego hay toda una reorganización del espacio jurisdiccional a nivel de parroquias, ¿no? Y cómo también los curas que están atendiendo esas parroquias y sus ayudantes de cura, pues también son parte importante del establecimiento de esa frontera, al buscar de alguna manera tratar de expandir luego su área de influencia mediante reducciones, inclusive también bueno, con el pago de tributos, perdón, de pensiones, no solamente en sus pueblos de cabecera y de visita, sino también en los diferentes ranchos que fueron apareciendo, ¿no? En esa zona. Y, y, bueno, ir viendo cómo hasta dónde se dejaba sentir su dominio, ¿no? Y bueno, finalmente llegan a un total de cinco parroquias en esta región, y surgen también elementos integradores en esa zona, ¿no? Algunos cultos como el famoso Cristo de Ixmul, que tuvo una importancia significativa, al menos en sus inicios en esa zona, y otros cultos que no tuvieron quizá tanto arraigo, ¿no? Pero que fueron importantes también. Bueno, el mismo surgimiento de estancias de cofradía también, ¿no? Que van a llevar estos curas a esa zona y que van a ayudar un poco en la administración, pero los mayas también van a donar tierras y van a donar ganado para colmenas, ¿no? De abejas para el fomento de estos cultos, ¿no? Entonces, si bien no hubo como muchas estancias privadas en esa zona, como no hubo muchas estancias privadas en esa zona, lo que los datos me fueron arrojando es que estuvieron como que siempre cerca de los polos como Valladolid, cerca de los polos como Bacalar, y fui descubriendo también
que hubo algunas estancias que se establecieron, sí en beneficios altos, pero no en la zona que yo estudiaba, sino una zona que yo dejé fuera de mi área de estudio porque vi que se comportaba de una forma un tanto diferente, ¿no? Y precisamente esa zona es la parroquia de Peto, ahí es donde encontré varias estancias, pero que tienen su desarrollo a partir de la llegada de colonos a la región de la sierra, instalándose en pueblos como Xuscap, como Tecash, como Ticul, y de ahí como que se va formando una especie de corredor que abarca hasta Peto, y con el abandono de Bacalar y su traslado hacia Chunjujú, entonces se va formando como este cinturón, ¿no? Y obviamente con eso va influyendo en varios aspectos a mi zona de estudio, porque empiezan a llegar colonos, ¿no? Colonos españoles, mestizos, mulatos, y pues ellos llegan con otras dinámicas, ¿no? Y a veces involucran ahí, sí, bueno, relaciones interétnicas que se van dando, relaciones también con explotación de recursos naturales. Bueno, lo que mencionaba acerca de las parroquias en un inicio, bueno, esta guardianía en un inicio, que luego va subdividiéndose, ¿no? Se va segregando y van surgiendo otras parroquias con sus respectivos pueblos de visita y algunos ranchos, algunas reducciones por ahí que hay en esa zona. Y bueno, para el capítulo 3 hablo precisamente de este aspecto de la llegada de colonos a esa zona, ¿no? En un inicio bueno, encontré por ahí algún documento de 1688, la matrícula de tributos de ese año, de tributarios, perdón, de ese año, y entonces ahí hacían una relación muy detallada de quiénes son los colonos que ya están llegando a estos pueblos. En un inicio son muy bien poquitos, a fines del siglo XVII, pero con la llegada del siglo XVIII están llegando más y más y más y se están yéndose a vivir principalmente a las parroquias, pero algunos también hacia los pueblos de visita en menor medida. Y a partir de ello, pues están participando en muchas dinámicas, ¿no? Eh, como milicianos, como actores, digamos, ligados al poder, pero que también están relacionándose con ciertas actividades económicas que incluyen varios de estos recursos en esa zona que es muy rica en cuanto a recursos que no se encuentran en otras zonas, ¿no? Entonces, como copal, como pimienta, saicán, un montón de recursos que fui encontrando en esa zona y detrás de eso pues iban subyaciendo, ¿no? Todas estas relaciones interétnicas entre estos actores. También es importante en este capítulo las vías de comunicación que se van gestando, ¿no? Que van conectando a través de caminos reales, a través de caminos de herradura, de veredas, de los que se pudo encontrar información y que van ligando con mercados, con algunas partes de la montaña donde se encuentran estos recursos y bueno, también hay algo ahí de vías acuáticas y costeras que encontré también. Y bueno, también en el siglo XVII, no se sabe muy bien exactamente cuándo, pero van a hacer irrupción los ingleses, ¿no? Entonces ya para el siglo XVIII vamos a tener, bueno, desde fines del XVII, principios del XVIII, vamos a tener una serie de ataques a los pueblos de estudio por parte de los Daimen, que se les llamaba, que eran mayormente ingleses, ¿no? Y que estaban relacionados con el corte de palo de tinte, pero también otras actividades ahí relacionadas con contrabando
Y entonces, pues esta zona quedó enfrascada, ¿no? Por un lado, entre el dominio, pues no tan definitivo de los españoles, y por otro lado, los ingleses como que estableciéndose en las cabezas de playa de toda la costa oriental, de Cozumel, de Islas Mujeres, y que estaban queriendo también sacar provecho, ¿no? De esos recursos maderables que habían en esa zona en su beneficio, ¿no? Y raptando gente también, ¿no? Hay varios menciones ahí de raptos de gente, de 200 personas, cosas así, y donde dejaban a los pueblos prácticamente vacíos, ¿no? Eh, ok, y bueno, también relacionado con eso, pues se encontró bueno, arqueológicamente ya se había reportado esta trinchera que existe cerca del pueblo abandonado hoy día de Telá. Y entonces, pues se pudo indagar un poquito más acerca de lo que decían los documentos, ¿no? Y entonces, pues más o menos eh, se pudo ver cómo era la organización para las vigías, para las casas de corrillo que existían en esa zona del camino de Tijosuco hacia Bahía de la Ascensión, pero también desde lugares como Ichumul hacia Bacalar, la Villa Vieja de Bacalar. Entonces, los mayas de los pueblos de beneficios altos, pues eran los que tenían que lidiar, digamos, con todos esos trabajos que tenían que ver con el mantenimiento de esta infraestructura, ¿no? Que pues era por orden del gobernador, entonces se les consideraba como un servicio real, no se les pagaba nada, pero ellos estaban también detrás de todo eso, ¿no? Un poco como dando mantenimiento y dando otros servicios. Inclusive también, por lo mismo de que esta zona fue bueno, en el periodo de guerras, pues había mucho movimiento. Luego los mismos pueblos como Ichmul o Chuncucú o Tituc se quejaban de que podían, en épocas de guerra, pues los pobladores tenían que cargar sobre sus espaldas pues implementos, pertrechos, porque se acababan inclusive los animales de tiro, ¿no? Entonces, luego también los utilizaban como mensajeros, etcétera. Okay. Bueno, lo que mencionaba hace un rato acerca de las estancias que pude rastrear y como vemos, pues todas están pues digamos que cerca de Bacal, bueno, de la Villa Nueva que estuvo en Chungujú, de Bacalar, y cerca de Valladolid más o menos, y este otro corredor que yo no pensé que fuera tan importante entre la Sierra y Peto, ¿no? Y bueno, que finalmente cuando Bacalar se establece en Chungujú, pues se va integrando también este circuito, ¿no? Ok. Bueno, ya en el capítulo 4 ya hablo un poco más acerca de las reformas borbónicas, ¿no? Y el impacto que tuvieron en esta zona. Eh, Antes del establecimiento de subdelegados en Yucatán, pues estaban los capitanes a guerra, ¿no? Con sus tenientes, pero con estas nuevas reformas surge este personaje tan importante que va a tener mucho peso en cuatro ramos, ¿no? De la vida política, económica, judicial, en toda esa zona, ¿no? Entonces, con él, bueno, él no llega solo, llegan con los jueces españoles, y bueno, ellos van a ser actores muy, muy importantes en esa zona porque ellos van a tener como que mucho poder, muchas atribuciones, y a partir de ello, sacaron ventaja, ¿no? Del trabajo de los mayas,
Y bueno, también con esto, en este momento llega la extinción de la encomienda, del cambio agrario, empiezan a surgir en esta zona que no había yo detectado como que propiedades por parte de españoles donde hubieran, como mencioné hace un rato, estancias o luego haciendas. Para este periodo ya empiezan a aparecer, ¿no? Una que otra, algunos ranchos por ahí. Y eh, y bueno, con ello también, pues los eclesiásticos fueron otro de los actores muy prominentes en cuanto a los negocios, ¿no? En otras partes de Yucatán, pero aquí también pude encontrar algunos casos, ¿no? De cómo estos curas, pero también luego los delegados o los jueces españoles estuvieron inmiscuidos en el negocio de la caña de azúcar, ¿no? eh, para, bueno, destilar aguardiente, panela, hacer panela, azúcar mascabado, etcétera, ¿no? Entonces, fueron también hombres muy importantes de negocios en esa zona y pues también coadyuvaron, ¿no? A expandir un poco este tipo de propiedades en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte muy importante que yo sinceramente no me la esperaba y que tiene que ver con esta área como pues generadora de mucho, gracias a su fertilidad generadora de muchos productos, ¿no? Como ya mencioné, la caña de azúcar, maíz, ganado, añil, eh, cera, la higuerilla, tabaco, algodón, pero también digamos que productos agropecuarios, pero por otro lado también otros productos no tan conocidos que realmente tuvieron muchísima importancia en eso, ¿no? Los documentos mencionan la raíz de zarzaparrilla, algunas maderas finas, otras tintorias como el chactecó, la contrahierba, que era una hierba medicinal, bueno, mucho copal también en esa zona, pimienta, y quizá lo más sobresaliente que encontré, pues es la cera, ¿no? Entonces, en algunos momentos hay un mayor repunte en la exigencia de este producto hacia los mayas, y bueno, eso también va a generar que los mayas pues luego abandonen sus pueblos porque es tanta la exigencia, la carga, las cargas tributarias que sienten que no pueden y abandonan sus pueblos, ¿no? Y se van a vivir a ranchos o a la misma montaña, región de la montaña. Y bueno, también productos de la costa, está por ejemplo el ámbar, la concha de tortuga, el saicán, donde encontré referencias, sí, de mulatos, de españoles que están dedicados a las actividades de playaje, como se les menciona, pero también de ingleses que están haciendo lo mismo en esa zona y a partir de eso también se van estableciendo relaciones, ¿no? Contrabando por ahí, algunos casos. Este, eh, y bueno, también, entonces, pues se puede ver cómo esta zona, pues quizá es muy diferente a cómo las autoridades desde Mérida las están viendo, ¿no? Quizá allá hablan del enemigo inglés y son malos y esto y lo otro, siempre como cosas negativas, pero la gente que realmente está viviendo en pueblos como Tijosuco, en pueblos como Zacalaca, en estos pueblos fronterizos, pues tienen como otra idea, ¿no? Ellos están haciendo negocios, ellos están eh, intercambiando productos con los ingleses, con los mismos mayas libres, ¿no? O sea, eso era algo muy común. Luego también tenemos la presencia de esclavos negros que están habitando esa zona como por la Bahía de la Ascensión, esclavos huidos, ¿no? De Belice. Y bueno, también con otro de las cosas es que va a haber a principios del siglo XIX intentos por establecer nuevas poblaciones, ¿no? En esa zona tan abandonada, aparentemente, donde no había, según mucha gente viviendo, pero
intentar implementar ahí un poblado que se llamaba Novec más otros dos, pero el principal era Novec, donde se pensaba llevar algo así como 100 familias de los partidos de la costa y establecerlos ahí para que pues sirviera un poco como, bueno, la idea era como ponerlos entre el camino entre Chungujú y Bacalar, y con ello, al quedar en medio, pues pudiera servir como un lugar de descanso, ¿no? Hacia ese camino. Y bueno, esa zona pues era conocida por ser muy insalubre, enferma, siempre las menciones son así, ¿no? Entonces, bueno, para este periodo también pues va a llegar esa consolidación de los ingleses en esa zona, ¿no? Mediante los tratados de 1763, de 1783 y de 1786, donde la corona española pues le cedió una fracción de territorio que según oficialmente era de ellos, pero se los daba como para que pudieran explotar los recursos forestales, ¿no? Entonces, en un principio no se marca ningún lindero y entonces los ingleses empiezan a expandirse hacia otros territorios que los españoles no habían concedido. Hay momentos de conflicto entre ambas coronas y bueno, finalmente hablo también un poquito de cuestiones de contrabando que fui encontrando en esa zona, pues ligado, ¿no? Al establecimiento de los ingleses en Belice. Y bueno, finalmente también hablo de aspectos demográficos en esa zona. Bueno, este es tan solo un ejemplo de un mapa que pude medio reconstruir a partir de un documento de 1688, en donde pues se menciona, ¿no? Como hacia dónde, en los diferentes pueblos, quiénes eran forasteros, de dónde venían, y una vez como que junté todos esos datos, pues me dio algo como esto, ¿no? Entonces podemos ver todas un poquito de esas dinámicas de movilidad en esa zona, ¿no? Fronteriza. Okay. Y bueno, pues finalmente esa zona creo que va a ser un elemento crítico que la va a definir y pues un elemento que le dio mucha vitalidad y mucho dinamismo, ¿no? a la zona y que con el pasar del tiempo pues terminó convirtiéndose en una frontera internacional, ¿no? Como lo es hoy día. Y bueno, al final, pues hablo un poquito bueno, menciono algo sobre un epílogo, eh, donde hablo un poco de lo que pasa 35 años después, al final de mi periodo de estudio, que corresponden con los momentos previos antes de la guerra de castas, ¿no? Que siguió pasando un poco en esa zona. Y bueno, luego los anexos, la bibliografía, y pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Gracias.